Lucas 6 del 37 en adelante. Dice la palabra del Señor en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Señor, gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, de compartir, de escuchar. Señor, gracias por las personas que a través de los medios recibirán el mensaje de la palabra. Porque tu palabra trae restauración, trae salvación, trae bendición, trae vida eterna en bendición. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota sobre el mensaje, el título es Yo determino mi medida. Yo determino mi medida. O sea, yo pongo la medida. Soy yo. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11 en adelante, vaya conmigo a Apocalipsis 20 del 11 en adelante. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Subraye lo que sigue. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Subraye esa parte. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Subraye esto. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Subraya el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí la Biblia dice que va a haber un juicio final, donde serán juzgadas todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Todas aquellas personas que, aunque muchas veces hablaron de Cristo, realmente en su corazón no hubo una aceptación de Cristo. Todas aquellas personas que por sus obras no fueron halladas en el libro. Pero, ¿saben qué es interesante? Ver que a diferencia de los juicios del mundo, aquí no se ven gente defendiéndose. No hay una defensa, no hay almas instaurando una defensa. Normalmente un juicio lleva una defensa.
Pero cuando uno lee aquí el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, ve un juicio sin defensa. Se hallaron los muertos, grandes y pequeños se presentaron delante de Dios y dice, y se abrieron los libros. O sea, no hubo defensa. El que no estaba inscrito allí fue lanzado al juego eterno, o sea, a una condenación. Y uno podría decir, pero es que a nadie pueden condenar si no había un juicio con una defensa. Pero ¿sabe una cosa? Aquí no se ve a ningún alma pataleando. Nadie está controvirtiendo la decisión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los juicios de Dios son justos. Nadie puede controvertir ese día del juicio, porque los juicios de Dios son justos. Acuérdese que en ese juicio van a estar aquellos que no son hallados en el libro, por una u otra circunstancia, de cualquier lado, que no hayan aceptado a Cristo, o que a pesar de haber dicho acepté a Cristo, no vivan conforme a la palabra. Y entonces aquí en este juicio no hay una demanda, venga, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? No, porque los juicios de Dios son justos. ¿Sabe? Dios es tan justo que ha permitido que usted y yo nos coloquemos la medida. Por eso nadie puede presentarse delante de Dios con un alegato el día del juicio, porque depende de mí. Diga, levante su mano y diga, depende de mí. Porque Dios es tan justo que ha permitido que el cielo se mueva, escúcheme, por lo que usted y yo hacemos aquí. Depende de nosotros, depende de la iglesia, depende de la gente, depende del mundo. Mateo capítulo 18, dice la palabra del Señor en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Dios es tan bueno y tan misericordioso que el cielo se mueve por lo que haga el hombre en la tierra. Por eso usted y yo ponemos la medida. La gente pone su medida. Cuando vienen situaciones difíciles, la Biblia dice que por el pecado del hombre se producen se produjeron las plagas. Por el pecado del hombre la tierra sufre, viene el hambre, viene la muerte, viene la zozobra. O sea que no es por el cielo, no es por Dios, es por lo que usted y yo, por lo que el ser humano hace. O sea, nosotros somos los que le decimos al Señor, esta es mi medida, Señor. Esta es mi medida, esto es lo que yo me merezco. Yo soy el que determino con lo que yo haga. Yo soy el que determino mi galardón, no es Dios. Porque Dios nos dio el libre albedrío y nos dejó en su misericordia las instrucciones para alcanzar una cosa o la otra. Y aquí en el versículo 37 de Lucas, en el versículo 37 de Lucas 6, Cristo está diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados. Y está diciendo el Señor, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Nosotros con nuestras acciones determinamos la medida con la que vamos a ser medidos. Nosotros con nuestra manera de proceder somos los que ponemos el orden en cuanto a qué merezco yo o qué no merezco yo. Aquí el Señor dice, no juzguéis. Y si hay algo que hace el ser humano es juzgar. Somos rápidos para juzgar. Somos ágiles para juzgar. No perdonamos fácilmente.
Y aunque aquí Cristo cuando les está hablando, le está hablando a un pueblo, a fariseos, escribas, pero también le está hablando a los discípulos, también nos habla hoy a la iglesia. Porque a veces no perdonamos y juzgamos. Y a veces, hace unos años me decía alguien, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué se va de la iglesia? Me dijo una persona de muchos años. Me dijo, porque usted, yo le dije tal cosa de ese hermano y usted no le hizo nada. Usted tenía que haberlo acabado. Y entonces yo vi dónde está el amor de Cristo. Si Cristo a mí me perdonó más que eso. Si Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Y el mismo Cristo que murió en la cruz nos está diciendo que aún amemos a nuestros enemigos. Y si Él dice que amemos a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Ahora, no es que el hecho de amar o el amor no es permitir el pecado. Lo que pasa es que el Señor dijo que ¿cuál era la misericordia? Somos llamados a edificarnos. Somos llamados a perdonarnos. Porque hay una medida. Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro, una de las partes dice, perdona mis deudas, perdona mis pecados, así como yo perdono. Escúcheme. Y entonces el que no perdona no es salvo. La respuesta es no. No, porque no es perdonado. El que no perdona a Dios no lo perdona porque depende de mí. Perdona mis pecados así como yo perdono a los demás. O sea, siempre Dios es tan misericordioso y por eso en el Apocalipsis no encontramos ningún alma con un abogado defensor. Porque el defensor, el abogado defensor es en la vida que es Cristo. Dice abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Jesús es el abogado. Pero la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos sirve en vida. Ya cuando estemos muertos, el que muera sin Cristo, ya la sangre de Cristo no opera sobre él. La sangre de Cristo opera sobre todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando nosotros, a pesar de decir yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, no perdono, entonces cuando eso se viene como un boomerang, porque lo que yo lanzo siempre se va a venir como un boomerang. Dice, perdonen, no juzguen para que no sean juzgados. Y habla de los juicios que el ser humano hace sin ningún tipo, uno, de autoridad, dos, sin ningún tipo de misericordia. Y está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, porque a veces juzgamos, somos rápidos para juzgar, para lanzar juicios contra los hermanos aún. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y habla, perdonad y seréis perdonados. Si hay alguien que debe perdonar, es el pueblo de Dios. Si hay alguien que debe procurar y evitar lanzar juicios y condenas, es el pueblo de Dios. Somos ligeros para hacer este tipo de cosas. Nosotros pondremos la medida, vamos a ser medidos, y la medición puede resultar buena o mala según lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Vamos a ser medidos y no va a haber tiempo de reclamarle al Señor, porque se abrirán los libros. Escúchame, todo lo que se haga está siendo escrito. Por eso cuando aceptamos a Cristo, una de las oraciones es, Señor, borra todos mis pecados del libro de la vida. Y apunta mi nombre allí y no lo borres nunca, jamás. Porque la clave para no ser echado en el lago de fuego es que mi nombre esté en el libro de la vida. Pero mire que son abiertos varios libros. Hay un libro en donde se registra todo lo que tú y yo hacemos. Por eso el apóstol Pablo le dice
a la iglesia, yo no busco dádivas, sino que busco frutos que abunden sus cuentas. Cuando tú traes una ofrenda aquí, se está apuntando allá. Cuando tú vienes aquí a hacer aseo, se está apuntando. Todo está quedando registrado. Todo, absolutamente todo está quedando registrado. Y Jesús lanza esta advertencia a todos los que son expertos para juzgar a otros. Sin misericordia lanzan juicio contra los demás, aquellos para los cuales están en último lugar el perdonar. No quieren perdonar. Escúchame, no van a estar escritos en el libro de la vida aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero también aquellos que, habiendo dicho que aceptaron a Cristo, no cambian, continúan con el mismo odio, sin perdón, continúan con la misma raíz. Escúchame, si tú ya llevas más de 6 meses en la iglesia o de conocer a Cristo, ya tienes que haber soltado. Dile: Señor, quiero dejar eso, arráncalo de mí. En tu oración: Señor, yo no puedo, me cuesta mucho, pero tú tienes el poder para hacerlo. Porque hay creyentes de años con odio en el corazón. Ese tipo de creyente no va a ser hallado en los libros. O sea que también es para la iglesia. También es para la iglesia. Porque hay personas que le han hecho mucho daño antes de conocer de Cristo. Parejas, entre cónyuges se hacen daño. Y una vida de malos tratos, una vida de ofensa, una vida de humillación, pues trae heridas, trae daños, trae unas secuelas. Pero hace unos días predicábamos sobre, ese fruto que había con la sangre de Cristo puede limpiarse. Si tú has sido herido, tú tienes que decir: Señor, ayúdame porque quiero ser un hombre perdonador, quiero ser una mujer perdonadora. Y si tú has provocado eso, tú tienes que ir y pedir perdón. A veces no pedimos perdón, no. Ambos somos cristianos y ya perdonó, yo también me arrepentí delante de Dios. No, pero hay cosas que has hecho a alguien que estás en la obligación: perdóneme, realmente fallé, porque yo estoy colocando la medida delante de Dios, sea buena o sea mala. Eso voy a recibir. Somos dados a juzgar de manera rápida. Lanzamos el comentario. Lanzamos el juicio. Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 vemos un escenario, una escena. Dice la Biblia: cada uno se fue a su casa, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. El juicio, tenemos que seguir a Dios, tenemos que obedecer la palabra. La ley de Moisés es inviolable. Fue el mismo Jehová, Dios de los ejércitos. Hagámosle, hay que acabar con esta mujer. Ya estaba determinado el juicio y la condena sobre la mujer. Porque así obra mucha gente. Entonces, juzgo por lo que está haciendo. ¿Es malo lo que está haciendo? Sí, es malo. Pero es que la Biblia dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Y aquí estos hombres le dicen: hay que matarla, hay que apedrearla. Eso dice Moisés. Eso dice Moisés en la ley. ¿Tú qué dices?
Y dice que más eso decían tentándole para poder acusarle, pero Cristo, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Me imagino pensando, qué terribles son estos, hipócritas. Ese estaba haciendo tal cosa, ese otro, como el Señor lo sabe todo. Quizás ese también también estuvo de adúltero, ese de fornicario. Y mire estos con las que están saliendo, y empezó a escribir y dice que lo presionaron al Señor. Porque hay mucha gente que cree que hace juicio en nombre de Dios, que lanza condenas en nombre de Dios. Y dice que ellos decían, hay que apedrearlo porque eso dice la palabra. La palabra dice ojo por ojo, diente por diente. La palabra dice que las adúlteras tienen que morir, que los adúlteros tienen que morir. La palabra dice, y empezaron a acosar al Señor. Dice la Biblia que él escribía, el Señor seguía escribiendo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabe? Qué difícil es encontrar un hombre o una mujer que no peque. Por eso cuando Jesús dijo, cuando a él le dijeron que les enseñara a orar, hubo algo que no faltó: perdona nuestros pecados. Todos los días, de una u otra forma, le fallamos al Señor. Todos los días, de una u otra manera, pecamos. De pensamiento, como dicen por allí en ese tiempo, de palabra, de obra y de omisión. ¿Sabe? Somos rápidos, nuestra mente es rápida, nuestra boca a veces es muy rápida para juzgar. Pero nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros estamos diciendo está siendo escrito. Ahora, el que peca está asumiendo también. Ahora, no quiere decir que tú ves a tu hermano pecando, porque también enseñó el Señor allí. Si tú lo ves pecando, tienes que llamar y decirle. Si no hace caso, busca a otro hermano y le dice. Si no hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso, sácalo de la iglesia. Un proceso, pero hay un proceso legal, transparente, de misericordia, de amor, no de juzgar. A esta mujer la llevaron con el ánimo de juzgarla, pero cuando Jesús les suelta la palabra, todos estaban peores que esta mujer. No juzguéis y no seréis juzgados. La medida del juicio, la medida del galardón, la medida de la bendición la pongo yo, no es Dios. Dios hizo lo más grande, lo que nosotros no podíamos hacer, y fue enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Pero nosotros, en su misericordia, tenemos, puedo decirlo, tenemos el poder de tomar decisiones que nos lleven al cielo, escúchame, y que nuestros nombres estén inscritos en el libro. Doy la medida. Apocalipsis 22:12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sean sus obras. Soy yo con mis actos en la tierra quien determino qué va a pasar en el cielo. No es Dios. Dios en su misericordia nos dejó su palabra. Vino Jesús y murió en la cruz del Calvario. Pero ya nosotros, con nuestras acciones, tomamos la decisión de qué quiero cuando llegue delante de la presencia de Dios. Nosotros como pueblo de Dios anhelamos estar en las bodas del Cordero, tomando con el Señor la cena. Pero hay unos que van a estar en el juicio del trono blanco, donde los libros se van a abrir. Para nosotros, los que partamos con Cristo, también se va a abrir un libro, pero no es el del juicio, es el del tribunal de Cristo, es el de los galardones, es el de los premios, es el de decir, venga, aquí está usted tal día, usted tal otro, usted esto, suma 100%. Usted se merece esto. Buen siervo fiel.
en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando se abran esos benditos libros en el juicio del gran trono blanco y no sean hallados por juzgar, por condenar, por calumniar, por chismear, por vituperar, por blasfemar, esa medida no la puso Dios. Esa condenación no la puso Dios. Jesús dijo: yo no vine para condenar, sino para salvar al mundo. Cristo vino para salvar, pero la gente pone su medida. ¿Cuál es mi medida? ¿Qué quiero yo? Y aún el creyente, conociendo, pone su medida, para bien o para mal. Somos dados a juzgar, como estos hombres que querían hacer su propio juicio en nombre de Dios. Viven en una sociedad acostumbrada a señalar. Y en este tiempo de elecciones, usted mira cómo los candidatos se dedican a juzgarse entre ellos. Lo último que hacen es: ¿qué le voy a dar al pueblo si yo soy? No, usted hizo esto y se juzgan. Y entonces después le destapan al otro. O sea, está juzgando y él tiene peores cosas o ella tiene peores cosas. Pero la palabra es para la iglesia. No juzgue y no será juzgado. Ay, venga hermano, ¿usted por qué está pecando? Pastor, usted dijo que no juzgara. No, eso es diferente. Tú no debes de pecar, yo no debo de pecar. Y si pecamos, tenemos que arrepentirnos y no volverlo a hacer. Jesús está hablando del juicio malintencionado. Está hablando de la murmuración. Está hablando del difamar. Está hablando de un juicio, de un juzgar sin fundamento. Pedro le dijo: ¿cuántas veces he de perdonar? 7. Dijo: hasta 70 veces 7. Versículo 38 de Lucas. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Escúcheme, todo el cielo se mueve por lo que hagamos aquí en la tierra. Señor, ¿y tú por qué no me bendices? Pero Señor, ojalá Dios pudiese o en su poder, pero por amor no lo hace, por misericordia, dijera: ¿y usted qué está haciendo por la obra? ¿Usted es un dador? Porque es que hay una reciprocidad. Da, el que da se pone en posición para recibir. El que da inmediatamente queda en la posición de recibir. Nada se mueve en el cielo. Escúcheme, no es que el cielo empezaron a caer estrellas y a destruir la tierra porque sí, Dios amaneció un día con ganas de hacerlo. No, todo es producto de lo que está haciendo el ser humano. Lo que estamos haciendo va primero de aquí para allá, no viene de allá para acá. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Así funciona. Así funciona Dios. Es tan misericordioso. Por eso es que cuando sea el juicio, todos van para el lago de fuego, los que no sean hallados sin decir nada, porque se dan cuenta que esa era la medida, que esa era la sentencia, que es justa la sentencia. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. O sea que cuando yo doy, me pongo en posición de recibir, pero no cualquier cosa, sino una buena medida, apretada,
remecida. Yo no sé si usted ha entrado a esas casas que venden arroz chino y le meten ese arroz en esa caja. Le dan una caja de arroz chino y cuando usted la abre, sale. Te compra para 3 y le alcanza para 10. Esa es la medida que da el Señor. Más apretada, remecida y rebosando. Pero para que eso pase tiene que aplicar la primera. Da. Tiene que ser así. Entonces yo pongo la medida de lo que yo quiera en mi vida. Yo pongo la medida. La respuesta de Dios siempre es la misma. El dar siempre tiene una respuesta de parte de Dios. Hay reciprocidad cuando lo hacemos. Nos ubicamos siempre en posición para recibir. La misma medida que utilicemos será utilizada en nosotros. ¿Por qué me están midiendo con 3 metros? Tú era la medida que tú pusiste. No hay otra. Dios no va a poner ni pone más ni quita. Es la medida con la que yo estoy midiendo. Santiago 2:13. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Siempre la medida la pongo yo. Nunca me la pone Dios por su poder y su gloria, que Él pudiese hacerlo, que nadie le impediría al Señor hacerlo, pero Él siempre en su misericordia permite que sea yo quien lo determine. Versículo 41 de Lucas. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Es imposible sacarle un mugre del ojo a otro si yo tengo un pedazo de palo en el mío. No puede hacerse. No es lógico. Pero en lo espiritual y en lo humano se pretende hacer es juzgamos sin determinar o sin discernir lo que hay en nosotros. Lanzamos juicios. Pero la enseñanza es que usted y yo como iglesia, uno, tenemos que aprender a no juzgar. 2, tenemos que ser hombres y mujeres que no condenemos. 3, ser perdonadores. Entender la iglesia que lo que me pase cuando yo parta con el Señor, todo lo que suceda, bueno o malo, no depende de Dios, depende de mí. Soy yo el que determino lo que me pase delante de Dios. No es Dios. Dios tomó las medidas enviando a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Quería lo mejor, que fuésemos salvos todos. Pero con mis acciones, con mi caminar, con mi proceder, con mi obediencia, con mi santidad, con mi temor de Dios, con mi servicio, estoy determinando lo que va a pasar conmigo delante de la presencia del Señor. Pero no solo conmigo, determino lo que va a pasar con mi generación, determino lo que va a pasar con mi descendencia. Porque ahí sí Dios, en su infinito amor y misericordia, dice: por cuanto usted me aceptó a mí, yo me encargo
de que su descendencia camine conmigo. Cada que el Señor iba a traer un juicio sobre Israel, siempre le decía a los reyes: no lo hago por amor a David su padre. No lo hago porque David fue un hombre conforme a mi corazón. No lo hago porque David, a pesar de los errores, siempre se arrepintió y jamás volvió a cometerlo. No lo hago porque David me adoraba. No lo hago porque David estaba conmigo. No lo hago porque David me servía. Porque la palabra de Dios es fiel. Ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios tomará las medidas para que la palabra se cumpla. Dios tomará las medidas. Pero primero tuvo que haber un dador. Un dador, un papá que dio su vida, que entregó sus sueños, su tiempo, recursos. Una mamá que entregó, un hermano que entregó, un primo que entregó, un sobrino. Tuvo que haber alguien para poner una medida. La iglesia tiene que ser dadora en todas las áreas. Usted y yo tenemos que saber que lo que estamos haciendo en la tierra va a provocar algo en el cielo. Y ya usted y yo determinamos qué tipo de efecto o resultado se dé, bueno o malo. Pero yo creo que los que estamos aquí estamos provocando buenos resultados en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Señor, declaramos que tú eres bueno, Señor.